porque los demás niños no han venido hoy. Imagino que el tema de la vendimia y todo eso pues habrá influenciado. ¿Sabes lo que pasa cuando tú abres la Biblia y te paras a mirar en ella? Que la Biblia es un libro muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Porque es una palabra viva. Y como es una palabra viva, pues se dice en ella que la Biblia es una espada. Una espada que atraviesa tu cuerpo, atraviesa el cuerpo y separa la carne de los huesos. Discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, la Biblia es un libro peligroso. Y si tú no quieres que Dios te cambie, no leas la Biblia nunca. Dice, vaya cosas que dice el pastor hoy, ¿no? Yo espero que tú no me entiendas, seguro que me entiendes, seguro, o yo me explique bien. Pero cada vez que tú y yo abrimos la Biblia, estamos bajo una espada, estamos bajo un fuego. Y es peligroso porque en ella Dios nos va a mostrar quién es Él, y Dios también nos va a mostrar quiénes somos nosotros, y Él va a escudriñar nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos va a hacer ver cómo deberíamos ser y cómo no somos. Y eso es peligroso, porque creemos que somos tan buenos. Y hoy que vamos a abrir en este profeta del Señor, en este apóstol tan especial como Santiago, capítulo 3, este hombre, digamos que decía las cosas muy claramente y a veces muy crudamente, ¿vale? Lo decía a veces pero es una palabra viva y es una palabra que tiene que ver con nosotros. Entonces vamos ahora a leer en Santiago 3 a ver qué nos dice el Señor hoy. Y nos vamos a detener a leer los versículos 13 al 18, pero vamos a empezar leyendo el versículo 1 acerca de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí la palabra condenación no es que vamos a recibir, que Dios nos va a expulsar, que nos va a echar al infierno, se refiere a juicio, mayor responsabilidad ante Dios, ante el tribunal de Cristo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevados por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también es la lengua un miembro pequeño, pero se jacta, se enorgullece de grandes cosas. He aquí cuán pequeño bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente puede echar de la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros vamos a pensar a partir del versículo 13 en qué es lo que el Señor nos quiere decir acerca de la sabiduría para la vida, la sabiduría verdadera de Dios para la vida. Bueno, todos sabemos que los judíos y también los griegos eran muy amantes de la sabiduría. Ellos tenían en muy alta estima a las personas que tienen sabiduría, y era, digamos, lo más importante que alguien podía adquirir. Cuando alguien tenía sabiduría, era alguien importante en la comunidad. Pero la sabiduría no es saber un montón de cosas, no es que tengas una carrera universitaria, no es que tengas una enciclopedia en vez de tener cabeza, sino la sabiduría que se refiere en la Biblia y que decían los antiguos es poder discernir bien entre el bien y el mal, poder actuar de manera virtuosa, poder actuar de manera que aproveches bien la oportunidad, las oportunidades que tienes, los recursos que tienes, que sepas vivir bien. Esa es la clave. La persona que tenía sabiduría sabía vivir bien, y todos queremos eso, ¿no? ¿O no? Todos queremos vivir bien. ¿Y cuál es el secreto de ello? Aplicar la sabiduría de Dios. Y entonces la sabiduría para los antiguos era el principio de la felicidad. La clave para ser feliz era que tú tuvieras sabiduría para aplicarla a tu vida. Y si la aplicabas a tu vida, eras un hombre feliz. Por supuesto, los paganos, su sabiduría no valía. Era un sucedáneo, era una imitación, no era la verdadera. Pero la sabiduría que viene de Dios, que es la que menciona aquí Santiago, es la que tantas veces la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría, pero la sabiduría verdadera es el temor del Señor, confiar en el Señor, seguirle a Él, obedecerle a Él. Entonces, las personas sabias son aquellas que saben confiar en el Señor y lo demuestran con su vida. El tema de Santiago, ¿de qué está hablando Santiago? ¿Por qué escribió Santiago esta carta tan maravillosa para todos los cristianos? Santiago está preocupado por la práctica de la fe cristiana. Él quiere decir, a ver, dejarlo de tanta palabra y poner en práctica la fe. El tema de Santiago es la fe que trabaja, la fe en acción. Es poner el cristianismo a rodar, a trabajar. Porque el cristianismo no es como el coche del vecino que yo tenía en Canarias. En Canarias yo tenía un vecino que tenía un coche, y tenía el coche en el garaje, y venía una vez a la semana el hombre, a veces venía 2 veces a la semana, abría el garaje, entraba, se metía dentro del coche, arrancaba el coche, run, 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 run. Paraba el coche, cerraba la puerta, cerraba el garaje y hasta luego. ¿Para qué le servía eso? Él arrancaba el coche y no lo movía nunca. Entonces, puede decir, tengo un coche y de vez en cuando lo arranco. Pero realmente él iba caminando a todas partes o se montaba en el autobús. No lo usaba. Y algunos pensaban, ¡ay, soy cristiano! Pero el cristianismo de ellos era como el coche aparcado que solamente vale para arrancarlo una vez a la semana, para que la batería no se muera, para que el motor ruede. Pero realmente no les llevaba a ninguna parte. No estaban funcionando. Y el tema de Santiago va de eso.
Santiago está hablando de poner en práctica la fe. Y por eso continuamente, a veces dice eso, la fe sin obras está muerta. Si nosotros solamente creemos aquí en nuestra cabeza, pero no en el corazón, y no lo mostramos con nuestra vida, nuestra fe no sirve, nuestro cristianismo no vale. Cuando yo estudiaba en el seminario, el profesor de homilética es el que te enseña cómo tienes que predicar, ¿vale? Pues un día nos contó una cosa muy, muy curiosa. En su iglesia hay la costumbre de cuando alguien fallece, ¿vale? Pues ponen unas patas metálicas para poner ahí el ataúd. Y él estaba predicando sobre Santiago. Y entonces se le ocurrió la idea el domingo por la tarde, cuando tocaba predicar sobre Santiago, de preparar allí las patas en el centro del pasillo de la iglesia, donde se solía poner el ataúd de la persona que se iba a celebrar el entierro. Entonces cuando los hermanos entran a la iglesia y ven ahí las patas ahí, dicen: ¿y quién se ha muerto? Este hombre no se ha dicho nada. Y todos murmuraban entre ellos: este pastor, qué despistado está, ¿y cómo no nos ha avisado? Que hay un entierro, pero ¿quién se ha muerto? Debe ser alguien de la iglesia, porque si no de la iglesia nos van a traer aquí el cadáver. Y tú no sabes algo, y todo el mundo está murmurando ahí. Y tú sabes algo: no, yo no sé nada. Pregúntale no, yo no sé. No, ¿quién se ha muerto? No sé. Pues que no. Entonces cuando él comienza a predicar, dice: os estaréis preguntando quién ha muerto, de quién es el entierro cuando ponemos aquí las patas para colocar el ataúd. Y él dijo: sí, aquí vamos a poner la fe de muchos, que está muerta, que está de cuerpo presente, porque no tiene vida. Ese es el tema de Santiago. Y por ese motivo, muchas veces Santiago habla de esa práctica. Y menciona en el capítulo 3 el tema de la lengua, porque muchos ahí de las iglesias de allí querían tener una posición, lo que ellos consideraban una posición especial en la iglesia. Querían ser maestros, querían ser predicadores, querían mostrar su sabiduría, porque claro, cuando tú predicas o tú enseñas, se supone que tú estás para exhibir tu sabiduría. No debería ser así, pero ellos pensaban eso. Y había personas que decían: yo sé mucho. Y por eso Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: no os hagáis maestros, vosotros no os hagáis maestros, es el Señor quien tiene que hacer maestros, quien llama. Vosotros, no os hagáis vosotros maestros, sabiendo que vamos a recibir mayor juicio de Dios. Porque si hablas y no haces, vas a tener mayor responsabilidad de Dios, porque Dios te va a traer y va a decir: ¿qué haces? Y luego menciona lo de la lengua, diciendo: vale, pues si tú quieres ser maestro, empieza por dominar tu lengua. Y explica que en esta parábola maravillosa, que con la misma lengua con la que tú dices: Cristo es fiel, alabado sea el Señor, después sale a la iglesia y dice: ¿has visto este? ¡Qué calamidad! Con la misma lengua con la que tú bendices a Dios y alabas a Dios, después insultas a los hombres o hablas mal de los hombres, maldices, decir mal de los hombres que están hechos a imagen de Dios. Y por eso dice Santiago: sí, ¿queréis ser maestros? Y empieza a saber usar la lengua, porque la lengua es un mundo de maldad. La lengua es un fuego que prende un bosque y nadie sabe a dónde va a acabar ese infierno que produce. Al igual que la chispa, un poco de fuego trae un gran problema, así también lo trae la lengua. Hace años estábamos visitando un castillo que es muy bonito, se llama Castillo de Calatrava, aquí en Ciudad Real, cerca de Ciudad Real. Y cuando llegamos allí para visitar el castillo, habían allí un montón de bomberos, porque había un incendio muy grande en toda esa sierra, en toda esa zona. Y estaban descansando allí los bomberos, que estaban con el calor que hacía y toda la noche trabajando. Estaban muy, muy cansados de estar allí. Y nosotros que estábamos para ver el castillo le preguntamos: oye, ¿qué ha pasado?
No, ha habido un incendio aquí muy grande, llevamos varios días trabajando y sin parar para apagar el incendio. Oye, ¿y sabéis cómo se ha ocasionado el fuego? Dice, sí, lo sabemos. ¿Y cómo se ocasionó el fuego? ¿Fue un rayo que cayó o algo? No. Fue una profesora que quemó los exámenes viejos de sus alumnos allí. Y mira todo el fuego que trajo. Yo no me estoy inventando nada, era una profesora. ¿Vale? Qué curioso esto, ¿no? Aquella mujer dijo, aquí mismo voy a quemar los exámenes para que desaparezcan. Y provocó un gran fuego. Era una profesora y provocó un gran fuego. Y muchos maestros, autoproclamados maestros, producen fuego, incendian, dañan. Y por eso Santiago dice, cuidado con la lengua, porque la lengua es un mundo de maldad, porque la lengua puede ser inflamada por el propio infierno. Y ahora, llegamos al versículo 13. Ya más o menos tenemos una idea, y por eso es tan duro Santiago hablando de el uso de la lengua. Pero ahora le pregunta a aquellos que quieren tener sabiduría: ¿quién es el sabio y entendido? Allí habría, yo sí. Aquí somos un montón de sabios. De hecho, tenemos un montón de sabiduría aquí. Ah, muy bien. Pues para mostrar tu sabiduría no es tanto las palabras que tú digas, sino como tú eres, tu carácter, tu vida. Esas son las palabras que tienen que hablar. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No está diciendo, a ver, ¿quién es sabio? Que venga aquí y me diga este pasaje de memoria. O que me diga cómo tiene que resolver este problema. O a ver, que haga como Salomón, que cuando le presentan al niño y la mujer dice, este es mi hijo. No, es el mío. No, el tuyo que es el que se murió, ¿te acuerdas? Y dice Salomón, venga, trae una espada aquí y cortamos al niño por la mitad, y así ya ni de uno ni de otro. Y entonces la verdadera madre dice, no, ese es mi hijo, que se lo lleve ella, prefiero que viva. Entonces dáselo a ella, porque qué sabiduría, sabiduría de Dios. Entonces dicen ellos, nosotros somos sabios y entendidos. Un entendido es un experto, ¿verdad? Cuando tú tienes un problema en el coche, por ejemplo, y es un problema grave, por ejemplo de electricidad, que ahora los coches llevan un montón de electrónica, tienes que ir a un entendido, un experto que sepa cómo funciona todo el tema electrónico para poder arreglar el coche. Ellos decían que eran sabios, decían que tenían entendimiento, pero su vida, su carácter, su manera de ser no correspondía a la sabiduría del Señor, sino a otra sabiduría. Entonces por eso dice aquí, ¿cómo lo tienes que mostrar? Con tu conducta, con tu vida. Tu vida tiene que hablar de que tú eres sabio. Un sabio es aquel que vive con humildad, con sabia mansedumbre. Aquel que muestra que realmente ha conocido al Señor, vive como el Señor vivió. Por eso dice el versículo 14, y aquí es donde ya los desenmascara a ellos, ¿no? A aquellos que se pretendían ser maestros. Vosotros decís que tenéis sabiduría, pero no controláis vuestra lengua. Vosotros decís que tenéis sabiduría, pero vuestras obras, vuestra vida no corresponde. Y dice el versículo 14, fíjate en esto, y por eso digo que es muy peligroso leer la Biblia, porque está viva, una palabra viva. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. A alguien le había dicho Santiago, ¿sabes una cosa, hermano Santiago, apóstol Santiago? ¿Sabes una cosa? En las iglesias están la gente con celos y contiendas porque quieren tener protagonismo. Yo quiero ser el líder aquí, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, yo soy el que mando aquí. Y había muchos celos en el corazón y contiendas. Y dice también aquí, y jactancia. Jactancia quiere decir que pavonearse. Yo soy el number one aquí. Y entonces Santiago dice, ah, sí, ¿con qué es la sabiduría de ellos? ¿Esa es la sabiduría que vosotros tenéis? Claro que no.
Dice, si tú tienes sabiduría, no vas a tener celos, no vas a tener, dice aquí, contención en el corazón, esos celos amargos de decir, a este le aprecian más que a mí y yo merezco más. ¿Sabes? En la iglesia a esta hermana valoran más el trabajo de esta hermana que a mí. ¡Ay, eso no puede ser! Yo tengo que ocupar esa posición. Claro, eso le pasaba solamente a ellos, ¿no? A nosotros no nos pasa eso. Y por eso dice aquí el Señor, bueno, vosotros sois maestros y estáis llenos de orgullo. Queréis ser maestros y tenéis celos amargos en vuestro corazón. Y sabes, fíjate, esto me llama la atención, en vuestro corazón. Donde todo se fabrica, donde todo se cocina en la vida, es en el corazón. ¿Sabes? El corazón es la cocina de la casa. Todo lo bueno y lo malo sale de ahí. ¿Verdad? Bueno, en mi casa todo sale bueno. A veces se quema algo por ahí, pero donde todo se cocina es en el corazón del hombre. Y por eso Santiago dice, si tenéis celos amargos en vuestro corazón, a lo mejor no lo estaban publicando, claro, está feo publicarlo, pero ellos tenían celos en su corazón y amargura. Entonces no estaban mirando al Señor. Estaban mirando tener ellos satisfacción personal, no estaban mirando al Señor. Y entonces dice aquí, en vuestro corazón tenéis esto, y si tenéis eso, os estáis jactando, cuando en realidad en tu corazón hay orgullo, y en tu corazón no hay mansedumbre. Qué curioso es esto, y qué peligro es este. Y principalmente los que tenemos un trabajo que hacer en la iglesia, hermanos, el trabajo que sea en la iglesia. ¿Es tan fácil hablar bien y vivir mal? ¿Verdad? Es muy fácil. Es muy fácil hablar muy bonito y enseñar muy bonito y en tu corazón guardar celos y jactancia y orgullo y contención. Contención quiere decir pelea, agresividad contra otros. Y por tu boca, ¡ay, qué bonito! Y tu corazón, un infierno. Cuidado. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Así que Santiago dice, no tengáis celos en vuestro corazón. ¿Sabes que los celos son muy malos? Porque mira, fue por celos que Caín mató a Abel. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? ¡Ay, el Señor ha aceptado la ofrenda de mi hermano Abel! ¿Y yo que he traído también la mía? ¿A mí el Señor no me acepta? ¿Y esto por qué? Yo también he traído mi ofrenda. Dios es injusto. Y Dios le dice, oye, Caín, mira, si tú haces lo que debes hacer, si tú me agradas a mí, yo te voy a probar también. El pecado está a la puerta, Caín, cuidado. Porque tú puedes cerrar la puerta y el pecado tú lo puedes dominar. Pero cuidado, que el pecado está ahí. No lo hagas, Caín. Pero Caín siguió teniendo celos y amargura y al final le llevó a la contención, porque cuando tenemos celos, eso nos lleva a la pelea y a la guerra. Y al final Caín no podía soportar que su hermano fuese aprobado por el Señor y él no fuese aprobado. Y en vez de buscar al Señor y el tener arrepentimiento y traer la ofrenda que el Señor quería, lo que hizo fue matar a su hermano. Oye, ¿qué me dices de José? Pepe para los amigos. ¿Te acuerdas de José de Egipto? Bueno, no era de Egipto. Acabó en Egipto y sabes lo que pasó, ¿no? Era el favorito del padre. Vaya hombre, hace una túnica especial. Oh. Y todos los hermanos. Y encima José, que era el favorito del padre, también el padre metió la pata, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero fíjate lo que pasó con él. Le hacen la túnica especial y de hasta aquí el niño mimado, y hasta aquí el favorito del padre. Y encima viene Pepe, José, de chivato. Padre, que los hermanos no han ido a trabajar hoy.
¿Cómo? Sí, que yo he ido a verlos y no están haciendo su trabajo. Y encima un chivato. Y para colmo va José y dice, ¿sabes que he tenido un sueño de parte del Señor? Ah, sí, he tenido un sueño. ¿Y qué pasa? Pues que había 11 manojos de trigo. ¿Eran 11, no? Sí. Y el mío estaba firme y el vuestro estaban inclinados. José era un imprudente en ese sentido. Si eso te lo ha dado el Señor, ese sueño, y te ha revelado cosas del Señor, guárdalo para ti. Y no lo traigas ahí para provocar. Bueno, el caso es que los hermanos tenían celos. ¿Y qué hicieron con él? Querían matarlo. Menos mal que uno de ellos lo defendió y le dijo, bueno, vamos a venderlo, que por lo menos nos dan perras, porque si lo matamos... Pero engañaron al padre. ¿Te acuerdas de la historia? Engañaron al padre y le dijeron al padre, tu hijo lo ha devorado por ahí una mala bestia. Los celos llevaron a actuar de esa manera. Y es terrible. Porque cuando los celos entran en el corazón y empiezan a trabajar ahí, el infierno se desata. Y el diablo obra. Y al final trae un gran mal a nuestras vidas. Por eso vemos que la palabra de Dios dice, cuidado, no mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría, dice el versículo 15, esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Lo que está diciendo Santiago es, cuidado porque hay dos sabidurías. La sabiduría que es de la tierra y que viene del mal, y la sabiduría que viene de Dios. ¿Y cómo distinguirlas? ¿Cómo distinguir cuándo es sabiduría de Dios y cuándo es sabiduría humana, carnal y del diablo? Porque hay tres que menciona ahí. ¿Cómo distinguirlas? Por el fruto. Como distinguimos cualquier otro árbol, por el fruto. Cuando es sabiduría que viene de Dios, produce un corazón cambiado. Produce el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando esa sabiduría es de la tierra, de la sagacidad humana, o de nuestra propia carne pecaminosa, o del diablo, lo que produce son que manifiestan las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, malicia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Tú lo ves por el fruto? Entonces no puede ser que Dios te dé a ti sabiduría para ser un orgulloso. No puede ser que Dios te dé a ti sabiduría para tener celos contra otros. No puede ser que Dios te dé a ti sabiduría para actuar de una manera carnal. La sabiduría que es de Dios, luego veremos un poco de eso, es benigna, pacífica. Es la manera de verlo. Y eso a veces es difícil de discernir. Sobre todo cuando estamos hablando en la iglesia de cómo debe conducirse una congregación, cómo debemos vivir los cristianos y cómo debemos administrar las cosas del Señor. Ahí viene el problema. Porque hay algunos en la iglesia que estamos tan despistados que decimos, bueno, la iglesia es como asociación de vecinos. Aquí nos juntamos buenamente y decimos, venga, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces lo más allá, y ya está. La sabiduría humana. Hagamos las cosas como una asociación cristiana. Como si la iglesia del Señor, la esposa del Señor, fuese una asociación de vecinos cristianos. Sabiduría humana. Pero hay otra cosa peor. Cuando queremos usar nuestra sabiduría carnal, que no viene del Espíritu Santo, sino de nuestras propias pasiones pecaminosas, para decir, oye, mira, verás, es que mi hija canta mejor que la hija de Perico. Ponla en el grupo de alabanza y quítala a ella, porque ella canta mejor. Además, tú sabes que nosotros somos los que aquí damos dinero para la iglesia, ¿eh?
Así que... Y entonces ese líder dice, claro, es que si la quito se va a enfadar. Bueno, le voy a decir que se tome un descanso. Y mira qué sabiduría tengo. Y le digo a ese hermano, oye hermanito, por favor, tómate un descanso de la alabanza, qué bueno que haya una renovación. Y entonces esta hermana, y dice ese hermano, pero si desentona, si parece un gallo cantando. Es unos gallos. No, pero ya verás cómo mejora. Y entonces dice, ¿has visto qué sabiduría tengo? Eso me ha dado el Señor, esa sabiduría. Para yo que no se enfade este hermano y traer el otro hermano también. ¿Has visto qué sabiduría tengo? La sabiduría de la carne. Del Espíritu no viene. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Lo entendemos bien? ¿Sí? Y luego está la otra sabiduría. Esa sí que es chunga, ¿eh? Porque esa es del propio diablo. Cuando nosotros nos ponemos cerca de donde está el león, nos puede morder. Mejor separarse, ¿verdad? Y cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y no estamos buscando al Señor y dejamos que en nuestro corazón haya celos y contiendas y envidias y dejamos que la sabiduría mundana entre en nosotros, no dominamos nuestra lengua, dejamos que en nuestro corazón, como dice ahí, en nuestro corazón, en la fábrica de todo, donde todo se cocina, estén los celos amargos y la contención, entonces el diablo dice, ahora la mía, verás. ¿Sabes una cosa? Lo primero que hay que decir en la reunión de iglesia es que no queremos esta predicación, no queremos esta adoración, queremos hacerlo de otra manera y queremos cambiar esto, queremos cambiar lo otro, queremos hacerlo de más allá, pero no porque sea un llamado de Dios, no porque lo veamos en la Biblia, sino porque nos gusta más, porque aquí estamos para agradarnos. Oye, mira, no predicas mucho de eso del pecado, que la gente se enfada, no van a venir. No hables de eso del pecado y del juicio de Dios. Van a pensar que Dios es muy severo. No hables de eso. Habla de otra cosa. Y así tenemos más sabiduría. Y mejor, la iglesia funciona mejor. La sabiduría del diablo. Y sabes, pues a la iglesia está viniendo una persona que lo han echado de su congregación porque está viviendo en inmoralidad. Pero eso es que se han equivocado. Pero a la nuestra tú vente. No pasa nada. Tú vente aquí hay sitios libres. Ven para acá. La sabiduría del diablo. No importa la santidad, no importa la gloria de Dios. Solo importa nosotros. Entonces, la sabiduría animal, la sabiduría carnal, terrenal, animal y diabólica, y los celos y la contención. Donde hay esos celos y contención, allí hay toda obra perversa, perturbación y toda obra perversa. Y digo yo, ¿a quién le interesa que en la iglesia haya perturbación, es decir, confusión, líos, contiendas y todo tipo de cosas perversas? ¿A quién le interesa eso? Ya lo sabemos, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando consentimos eso en nuestro corazón? Como dice mi madre, darle de comer al diablo. Y entonces dice Santiago, ¿vosotros queréis sabiduría? Yo os puedo mostrar cuál es la verdadera sabiduría. Si realmente queréis tener sabiduría, enseñar bien, tenéis que ser como Jesús, tener su carácter. Mansedumbre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La sabiduría verdadera es una vida en la cual Dios te está cambiando. Y no estás pensando en ti, sino en Él. La sabiduría que es de lo alto, donde toda obra perfecta viene, como el capítulo 1 está diciendo, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del cielo, del Padre de las luces,
Y en Él no hay variación, en Él no hay confusión. Lo que viene del cielo hace que tú seas un hombre pacífico. No estás peleando con todo el mundo, que parece estar enfadado con todo el mundo. Y entonces cuando surge un problema, tú eres pacífico porque tienes la paz de Dios en tu corazón y dices, yo no quiero contiendas. Conmigo no cuentes para la contienda. Amable. Tratas a los demás hermanos con amabilidad. ¡Venga, hombre! ¡Que eres muy vago! ¡Hazlo ya! No, hombre. Trátalo con amabilidad. El fruto del Espíritu es amabilidad. Así tenemos que ser los cristianos. Y si no lo somos, tenemos que decir, Señor, cámbiame porque necesito una renovación, necesito una reparación, necesito que me cambie el carburador por lo menos, porque algo no furula, algo no cambia. Y luego benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Qué desafío tan grande, ¿verdad? Y qué hermosa es la palabra de Dios, por eso es peligroso leerla. Porque aquellos hombres pensaban, peligroso en el buen sentido, ¿verdad? Pues yo quiero este peligro, el otro peligro sí que es malo. Pero ellos decían, pues he conseguido ser maestro de la iglesia. ¡Oh, qué bien! ¡Oh! ¡Uf! Y tengo una labia. Y de Santiago, ¿sí? ¿Queréis ser maestros? Pues sepas que vas a tener mayor juicio, porque, a ver, tú maestro, ¿tu vida cómo es? ¿Estás mostrando con tu vida, con humildad, que el Señor es el que reina en ti? ¿O tienes celos amargos y contención en tu corazón porque estás buscando tener un puesto y lograr que los demás te alaben, o lograr que tu ego suba? ¿O estás buscando aplicar la sabiduría mundana o la sabiduría carnal y no la sabiduría de Dios, que es benigna, que es de buenos frutos, que piensa en los demás, que ama, que es amable, que trae misericordia, que piensa en agradar a Dios y agradar al prójimo y no a uno mismo? Tengo un amigo que no es creyente. De hace mucho tiempo que no sé nada de él, pero va a su bola. Un día estamos hablando sobre la vida, qué hacerle en la vida y tal. Y dice, bueno, yo lo tengo muy claro, los principios de mi vida los tengo muy claros. Lo primero soy yo. ¿Qué filosofía de vida? Yo soy el primero. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, que yo me sienta bien, que yo me cuide, que yo sea valorado en el trabajo, en la familia. Yo lo tengo muy claro. Lo primero es cuidarse y lo primero soy yo. Digo, pues bonita filosofía tienes tú. Los demás no importan. Bueno, los demás, a ver si me entiendes. Ya, te entiendo. Y un cristiano dice, el primero es él. Amén. Después, mi prójimo. Y el último, muy bien. ¿Verdad que cambio, La sabiduría de Dios nos lleva a ver las cosas, a ver el mundo de otra manera. Y por eso, hermanos, ¿cuál es la sabiduría que estamos practicando? ¿El fruto de justicia que siembra en paz para aquellos que hacen la paz? ¿Estamos practicando esa sabiduría que nos mueve a vivir una vida transformada? ¿O la otra del celos, contención, perturbación y toda obra perversa? Cuando tomamos decisiones, ¿las tomamos según la sabiduría de Dios o según nuestra propia conveniencia personal? Y es tan importante esto, porque finalmente si nosotros no estamos conectados con el Señor y no estamos recibiendo la sabiduría suya, será otra sabiduría la que estemos usando. Y después, cuando venga el fracaso, cuando venga el problema, cuando vengan las consecuencias de lo que hemos sembrado, porque dice que siembras en paz y cosechas en paz,
cuando ya hemos sembrado para nuestra carne, de nuestra carne vamos a segar corrupción. Eso está muy claro en la Biblia. Y cuando estamos viviendo carnalmente y estamos dejando que esas cosas aniden en nuestro corazón, estamos sembrando semillas malas. Después vendrá la cosecha y después diremos: ¡ay, Señor, qué prueba tan grande tengo! Ah, sí. ¿Y qué aflicción me ha mandado el Señor? Porque es que mira cuántos problemas tengo. Pero ¿qué es lo que estás sembrando tú? ¿Qué estamos sembrando? Porque si estamos sembrando contención y celos y amargura y enojo y envidia y orgullo, ¿qué creemos que vamos a cosechar? Es una ley espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y por eso dice Santiago: siembra la paz. Pídele a Dios sabiduría del cielo. Esa sabiduría que te haga vivir delante de Él. Y tendrás también sabiduría para tomar decisiones correctas. Y podrás también bendecir a otros. Os voy a contar una historia, ya con eso termino. Siempre digo eso, varias veces termino para que estéis preparados. En Villanueva del Arzobispo, en Jaén, había un hombre que era fabricante de jabones. Él fue uno de los primeros que se convirtió hace un montón de años. Pues esa iglesia tiene más de 100 años, tiene como mucho más de 100 años, una iglesia muy antigua. Yo pastoreaba allí. No es que yo tenga más de 100 años, ¿vale? Pero nosotros estuvimos allí, mi esposa y yo en esa iglesia hace 20 años, allí pastoreando allí. Y la historia de cómo empezó la iglesia es una historia muy bonita. Eran dos hermanos que tenían un negocio de fabricar jabones. Vivían en otro pueblo. Y cuando se convirtieron, se fueron a otro pueblo más grande para tener su fábrica de jabones. Y mientras que fabricaban jabones le hablaban de Cristo a la gente. Y entonces pues empezaron a convertirse. Y en la casa donde él fabricaba jabones hicieron una pequeña capilla y empezó la iglesia evangélica, ¿no? En los tiempos en los que hubo la guerra civil, que se prohibió todo el culto cristiano, como sabéis, pues aquella fue una de las pocas iglesias que permaneció con sus actividades regulares de culto y de predicación. ¿Y sabéis por qué? Pues verás, este hombre, Tavira, se llama de apellido, era Diego Tavira, ¿no? Sí, junto con otros fueron los pastores allí. Este hombre no solamente era un fabricante de jabones, era una persona que tenía mucha sabiduría de Dios para aconsejar. Y como él era protestante, la gente no quería que supieran que le iban a pedir consejo a él, pero el alcalde del pueblo y gente muy importante del pueblo iban a él y le decían: danos consejo de cómo hacer esto, no sabemos cómo hacerlo, ¿tú qué opinas? Y era un hombre de Dios y entonces aconsejaba y prosperaba. Los consejos que él daba a gente no creyente, por supuesto que también les hablaba de Cristo, pero mucha gente no creyente iba cuando nadie veía, entonces llegaban allí: venga, pasa por aquí. ¿Qué pasa? Oye, mira, tengo un problema. ¿Tú qué piensas? Porque tú tienes muy buena reputación en el pueblo, todo el mundo sabe que tú eres un hombre sabio, aconséjame. Y él aconsejó a muchos y le fue muy bien. Y entonces cuando vino la guerra, por todas partes se prohibió el culto, menos en Villanueva del Arzobispo, porque ninguna autoridad, ni civil ni militar, se atrevió a cerrar la capilla de los protestantes, porque allí había hombres sabios que hacían el bien. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios en nuestra vida, y cuando Él nos transforma, Él nos da también discernimiento para poder bendecir a otros, para poder ayudar a otros. Esa es la sabiduría del cielo, aquella que me cambia a mí y aquella que cambia también a otros. No consiste en saber la Biblia de memoria, consiste en obedecer al Señor, agradarle a Él. Y esa es la idea, la sabiduría que tú necesitas para vivir bien. Así que, si tú quieres vivir bien, pon en práctica lo que dice aquí. Pídele a Dios que te cambie. Y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. Y si tienes en tu corazón o tenemos en nuestro corazón cosas que no tienen que estar, ya le podemos pedir al Espíritu Santo que haga una buena limpieza para que así podamos glorificarle. Que así sea, hermanos. Vamos a cantar una alabanza, ¿no? ¿Sí? Y terminamos.